I fall in love too. Hola, ¿qué tal? Soy Eleazar Uribe Moreno, del programa profesional de filosofía de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Bienvenidos a este podcast llamado Filos. Para hoy, en su primer episodio, tendremos como eje principal una exposición de tipo argumentativo-explicativo sobre la teoría de las descripciones en Frege, Roussel, Strawson y Searle. Como un primer presupuesto, es pertinente mencionar que la teoría de las descripciones analiza el uso de las descripciones en función del lenguaje y cómo éstas se relacionan con el mundo, por lo que tal perspectiva de la filosofía del lenguaje encuentra relación con elementos como significado, referencia, nombre, sentido, lógica y relación, temas que se desarrollarán a continuación a partir de los 4 autores mencionados. Bienvenidos. Con Gottlob Frege se sientan las bases del análisis conceptual. Este autor elabora la distinción entre el significado, que es el modo de representación de la referencia, y la referencia, que será el objeto que refiere la expresión. En su ensayo sobre el sentido y la referencia, publicado en 1892, se plantaron específicamente 2 cuestiones generales. La primera, la palabra en relación al objeto, en que surgen 2 cuestiones. La primera sobre la distribución entre expresiones con la misma referencia y la segunda, los significados de las palabras que no tienen consistencia con la realidad. Como segunda sección del texto, presenta las expresiones como un mismo referente que resultan siendo igual. En ese sentido plantea, por un lado, el sentido del significado, que proporciona el camino cognitivo de la misma referencia, específicamente planteando con ello el problema de la identidad. Con esto se dan 3 casos específicos: el contexto como determinante del significado, las expresiones descriptivas que evocan diferentes concepciones perceptivas y si hay términos que carecen de referencia, por lo que no son reales pero siguen teniendo significado. En esta última cuestión, ¿puede una palabra tener significado sin referencia? Como síntesis del planteamiento de Frege, se puede ofrecer que cada nombre o expresión lingüística ofrece un sentido o significado, así como una referencia. En Bertrand Russell se expone la teoría referencialista, que limita el lenguaje a lo existente y que éste tiene necesariamente una referencia en lo real. Con este autor se especifica un análisis lógico del lenguaje en que toda expresión debe ser susceptible de valoración, ya que hay una lógica subyacente entre lo que se dice y lo que se sabe del objeto. Por ello, Russell plantea que todos los problemas filosóficos se reducen a malentendidos lingüísticos. Con este y el primer Wittgenstein se propone la teoría de un lenguaje ideal expresando un positivismo o atomismo lógico. Pero, ¿qué solución da Russell a las descripciones? Por un lado menciona que la estructura gramatical es lógica y simple, a saber, está compuesta por un sujeto, que es algo o alguien real y que es el referente, y el predicado, que es lo que se dice del sujeto real, en que existen innumerables variables. A su vez, hay 2 formas de nombrar al sujeto. Por un lado, con el nombre propio, que infiere a lo real, y mediante las descripciones, las cuales son cualidades que definen al sujeto. De ello se puede decir que la forma gramatical debe ser esclarecida por la forma lógica, también que el predicado debe tener un sujeto o carecería de sentido, por lo que el sujeto real da el carácter lógico a la expresión. Pero Peter Friedrich Strawson se opone a los planteamientos referencialistas de Russell y trata las expresiones de uso referencial significador, en que particulariza la referencia a una persona, a un objeto, a un lugar o proceso o a un evento. Contra las teorías positivistas lógicas de Russell, plantea que el sujeto tiene que extraer toda la expresión, diferente al sujeto lógico de la oración, como lo plantea Russell. Strawson propone distinguir, por un lado, la oración
el uso de una oración y la emisión de una oración, ya que el uso depende del contexto y del medio, por ejemplo, escrito u oral. Para este autor, Russell se equivoca al confundir la oración con la expresión y con el uso de la oración, así como del uso de la expresión. El significado de una expresión consiste, por un lado, en un conjunto de reglas, de hábitos y de convenciones. El aspecto significativo de la oración se da mediante el uso de tales reglas, para que este uso pueda ser lógico y a la vez pueda expresar algo. Para este autor, la significatividad se da por el sentido usual de los nombres y las expresiones. Finalmente, son pertinentes los planteamientos de Sean Searle, que desarrolla dos teorías, la del sentido y la del no sentido. Respecto a la teoría del sentido, esta es aquella que hace entender un enunciado, permitiendo la comunicación y el entendimiento. El sentido de un objeto se relaciona con la denotación, que son significados subjetivos y contextuales asociados a una palabra más allá de su literalidad, y la denotación, que representa el objeto del cual se habla y se da en el plano extralingüístico. Ello da significatividad a las expresiones lingüísticas ligadas al uso del lenguaje. Por otro lado, está la teoría del no sentido, en que los nombres no tienen sentido porque no informan la identidad, por lo que un enunciado existencial no refiere a un objeto, como mencionaba Frege. Los nombres propios, aún sin sentido, pueden ser entendidos por su función denotativa, porque son representativos. Pero aún así, los nombres y las descripciones no son equivalentes, porque cuando se nombra se está delimitando y cuando se describe se está predicando algo que ya está nombrado. Para ese autor, cuando las descripciones son significativas, es posible identificar, entender y distinguir un nombre propio, es decir, la referencia. En conclusión, como se comprende, la filosofía del lenguaje en el contexto de la teoría de las descripciones tiene algunas líneas que se fueron desarrollando en Frege, Russell, Strawson y Searle, en que se toma como punto de partida la relación entre la palabra y el objeto, por lo que se generalizan conceptos como la objetividad y la subjetividad, comprendidas desde las perspectivas positivistas y de la experiencia. Ello se expresa, por un lado, con Frege, en el sentido de la expresión lingüística que cuenta con un sentido y una referencia. En Russell, con la pretensión de resolver desde el positivismo los problemas filosóficos de todos los tiempos mediante un lenguaje lógico que infiere al sujeto real. En Strawson, quien especifica la importancia del uso de los nombres y las expresiones desde su contexto. Y en Searle, quien con su teoría del sentido y del no sentido, aporta que las expresiones y los nombres tienen su consistencia en su representatividad más allá de su objetividad. Agradezco la experiencia de ustedes en este podcast y su acompañamiento hasta este punto, esperando haya sido para su beneficio académico. Hasta pronto.